La semana pasada nosotros teníamos gráficos y observando esos gráficos nosotros determinábamos qué valores tenía el dominio, ¿se acuerdan el dominio? Los valores de X. ¿Qué valores tenía la imagen? Los valores que la función tenía, que tomaba del eje Y. Vimos las raíces, en qué valor de X la gráfica de la función atravesaba el eje de las X, esos eran las raíces. Vimos la ordenada al origen, que es en qué valor del eje Y la gráfica atraviesa ese eje. Habíamos visto también asíntotas y habíamos analizado intervalos de crecimiento, de decrecimiento, de positividad y de negatividad. ¿Recuerdan más o menos todo? ¿Recuerdan más o menos lo que estuvimos haciendo el jueves? Sí. Sí. Bueno, lo que vamos a empezar a hacer hoy es analizar, digamos, una función, pero en vez de analizarla a través del gráfico, no tenemos el gráfico, lo que vamos a tener es la ecuación de la función. Entonces, con solo la ecuación que le da lugar a esa función, nosotros tenemos que utilizar esa ecuación para averiguar cuál es el dominio de esa función, cuál es la imagen, cuáles son las raíces. Todo eso se averigua haciendo cálculos, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con el primer elemento que vimos de una función, que es el dominio. ¿Cómo se calcula el dominio de una función? Bueno, vamos a arrancar por ver el dominio de las funciones de acuerdo al tipo de función que es. Por ejemplo, funciones polinómicas. ¿Cuáles son las funciones polinómicas? Bueno, acá tienen ejemplo de funciones polinómicas. Acá tienen el ejemplo. Acá tienen el ejemplo. Oh, ¿por qué me quedo así? No, antes yo lo rodeaba sin ningún problema y ahora. Oh, qué macana, che. ¿Con qué lo hacía yo? Ah, ya sé, esperen. Ya empezamos. Me imagino que más de uno debe estar diciendo, oh, Raquel ya empezó a dar vueltas con esto. Quiero agarrar esto, ahí está. Bueno, decíamos, ¿cuáles son las funciones polinómicas? Bueno, una función como esta es una función polinómica, ¿sí? Una función como esta, bueno, una cuadrática es una función polinómica. Fíjense, son polinomios, ¿sí? ¿Qué era un polinomio? Un cálculo que tenía sumas y restas, ¿sí? De un coeficiente con una variable, con una letra. Y esa variable podía estar elevada a distintas potencias. En una función lineal, como esta, ¿con cuál recuadraba con esta? En una función lineal como esta, la variable está elevada a la potencia 1. En una función cuadrática, la variable está elevada a potencia 2. Estas funciones se llaman funciones polinómicas porque son polinomios. Cuando analizamos el dominio de una función polinómica como esta, estamos analizando qué valores puede tomar X en esa ecuación. Y yo les pregunto a ustedes, piensen, desde menos infinito hasta más infinito, todos los números que hay, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué tipo de valores en una función polinómica puede tomar la X? Piensen en todos los números que hay, entre menos infinito y más infinito. ¿Hay algún valor que X no pueda tomar cuando la función es polinómica? Si yo esta X la reemplazo por 100. Claro, puede tomar todos los valores de la recta. Exacto, muy bien. X puede tomar todos los valores del conjunto de los reales. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Esta X puede valer menos 8. ¿Voy a obtener un resultado? Sí, voy a hacer 24 por menos 8 y a lo que obtenga le resto 8 y me va a dar el valor de Y. ¿Sí? En esta función,
X puede valer, no sé, un cuarto. Y sí, voy a hacer un cuarto al cuadrado. Acá voy a multiplicar 2 por un cuarto. Y voy a sumar un cuarto al cuadrado más 2 por un cuarto y le voy a restar 2. Y voy a obtener el valor de la función de y. Entonces, cuando la función es polinómica, el dominio de esa función pueden ser todos los reales. Pueden ser, no, van a ser todos los reales. ¿Cómo lo vamos a escribir el dominio? O lo escribimos así, que el dominio son todos los reales, o lo escribimos de esta manera, que el dominio van a ser todos los números que hay entre menos infinito, ¿de qué valor? ¿De qué eje? Del eje X, porque estamos hablando del dominio, ¿sí? Cuando hablamos del dominio, estamos hablando de los valores de la variable independiente X, ¿sí? Entonces, el dominio lo podemos... Oye, ¿y ahora cómo salgo de acá? Me quiero ir. Entonces, el dominio lo podemos escribir en una función polinómica, podemos decir que es el conjunto de los reales, como acá, o podemos decir que el dominio va de menos infinito a más infinito. Entre paréntesis, ¿por qué? Porque no sabemos el valor, no hay un valor exacto para infinitos. Por eso lo ponemos entre paréntesis, ¿sí? Vamos con el dominio de una función exponencial. Si ustedes se acuerdan en el primer apunte que les di, que les mandé después del parcial para leer, que era Introducción a Funciones, ese apunte les explicaba que en las funciones exponenciales, la variable X es la que está, es la potencia, ¿sí? La X va a ser el valor de la potencia. Entonces, una vez más, si es una función exponencial y la X va a ser el valor que tome el exponente, les pregunto a ustedes, ¿hay algún valor que un exponente no pueda tomar? ¿O yo puedo elevar un número a cualquier potencia que esté entre menos infinito y más infinito? No, ya está dado eso, ¿o no? No, yo lo que estoy preguntando es una función exponencial. A ver, vamos Sí, a... puede ser a la n, Exacto, muy a la bien. n potencia. Claro, si yo te doy esta función y igual a 18 a la x. X, ¿hay algún valor de los números del conjunto de los reales que no pueda tomar porque no se puede resolver la potencia? No, toman todos. Claro, toman todo. Yo a 18 lo puedo elevar a menos 4, a menos 2, a menos 100, lo puedo elevar a un cuarto, lo puedo elevar a la raíz cuadrada de 4, ¿sí? No hay ninguna restricción para el valor de X en una potencia, así que X puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, el dominio nuevamente de una función exponencial, o sea, los valores que puede tomar X en una función exponencial, va a ser todos los reales. Puede tomar cualquier valor del conjunto de los reales. ¿Cómo lo voy a escribir eso? De la misma manera que lo escribíamos para las funciones polinómicas. El dominio lo puedo escribir de esta manera, de esta manera, todos los reales, y ahora me hace cuadrito también, todos los reales, o lo puedo escribir de esta manera, que el dominio va de menos infinito a más infinito, ¿sí? Estamos hablando de, ahora, funciones exponenciales, ¿sí? Antes vimos funciones polinómicas. La variable acompaña a un coeficiente y está elevada a una potencia. Ahora estamos hablando de funciones exponenciales. La variable x es el exponente que acompaña al coeficiente, a alguno de los coeficientes que está en la función, ¿sí? Tanto en las funciones polinómicas como en las funciones exponenciales, entonces el dominio van a ser todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito.
Vamos ahora a las funciones logarítmicas. Si ustedes estuvieron leyendo el apunte de introducción a funciones, habrán visto que las funciones logarítmicas solo pueden tener base y argumento positivo. A ver, para los que no se acuerdan y dicen qué era la base, qué era el argumento. Si yo tengo logaritmo en base 2 de 8, 2 es la base. 8 es el argumento. Bueno, ¿cuánto es el logaritmo? 2 a la 3. Al Bien. exponente 3. El resultado en realidad es 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos resolviendo un logaritmo, estamos diciendo, ¿a qué exponente tengo que elevar a 2 para que me dé 8? ¿A qué potencia tengo que elevar a 2 para que me dé 8? Signo de pregunta. A la 3. Al cubo, exactamente, a la 3. 2 por 2 por 2 me da 8. Eso estamos haciendo cuando resolvemos logaritmos, ¿sí? Ahora, como el logaritmo no es una operación natural es, por ejemplo, una suma, una resta, ¿sí? Los primeros Homo sapiens, no sé, tenían una vaca. Esto es una vaca. A ver, le vamos a hacer los cuernos. Acá tenemos una vaca, una vaca muy hormiga. Bueno, los primeros Homo sapiens que había en la Tierra, bueno, tenían dos vacas, tenían una vaca y una vaca y decían, bueno, tengo dos vacas. ¿Cómo las representaban? ¿Qué sé yo? No sé, con un palito cada una, ¿sí? Y después algún Homo sapiens más elevado se le ocurrió que acá, si juntábamos a las dos vacas, si juntábamos esta vaca con esta vaca, este palito con este palito, teníamos dos palitos que representaban a esas dos vacas, ¿sí? Y si aparecía otra vaca más, porque nacía un ternerito, ahora ya teníamos más vacas, teníamos 3 vacas, las representaban con 3 palitos, ¿sí? Y si se moría una de vieja, volvían a tener 2, o sea, estaban restando, a 3 le restaban una vaca, la que se murió, ¿sí? Esas son operaciones naturales, que después se formalizaron con símbolos, con el símbolo de la suma, con dibujitos para cada número, ¿sí? Porque los números no dejan de ser dibujitos con los que identificamos al 1, al 2, al 3. Bueno, el logaritmo no es una operación natural. El logaritmo es una operación inventada, la crearon, ¿sí? No me voy a detener ahora en eso. Si algún día tienen tiempo y quieren, investiguen la historia del logaritmo, que es muy interesante, pero el logaritmo es una operación que se tuvo que crear para solucionar un problema que tenían los matemáticos, ¿sí? Bueno, como es una operación que no es natural, entonces, cuando se calculan logaritmos, ni la base ni el argumento pueden ser negativos. Yo no voy a averiguar en el conjunto de los números reales, por supuesto, nunca voy a averiguar el logaritmo de menos 3, el logaritmo en base negativa de menos 18, ¿sí? Porque no existen ni bases negativas ni argumentos negativos. ¿Hasta ahí está claro? Y el dominio tampoco, el cero no pertenece. También, exactamente, sí, muy bien, muy bien. El cero tampoco va a haber como argumento, tampoco vamos a tener como tampoco vamos a tener como argumento el cero, porque no existe ningún número. Si yo pienso, ¿a qué número tengo que elevar, qué sé yo, al 2 para que me dé 0? ¿Sí? No existe. ¿A qué número? No sé, al 1 lo elevo a alguna potencia y me da 0. No, da 1 siempre, no.
¿Hay alguna potencia que dé 0? No, No. ¿sí? No hay ninguna potencia que dé 0. Lo que da 1 es otra cosa. Lo que da 1 es cualquier número elevado a la 0, ¿sí? Cualquier número elevado a la 0 da 1. 20 elevado a la 0 da 1. Menos 5 elevado a la 0 da 1. 1000, menos 1000 elevado a la Y 0 siempre positivo. va a dar 1, ¿sí? Menos 1000 elevado a la 0 da 1. Bueno, muy bien, veo que recuerdan algunas cosas, no, vamos para atrás así limpiamos un poco. Entonces, partiendo de que cuando resolvemos logaritmos, la base y el argumento siempre tienen que ser positivos, no existen logaritmos para argumentos ni bases negativas. Cuando tengamos una función logarítmica como esta que tenemos acá, esta es una función logarítmica. En la función logarítmica, la variable es el argumento, fíjense. La variable de una función logarítmica es su argumento. Miren dónde está la X ahí. En el lugar del argumento, ¿sí? Pero quiero hacer un cuadrado chiquitito y me sale enorme, que lo tiró de las patas. Bueno, listo, basta, no hago más cuadrados. Ahora me hacen cuadrados por todos lados. Y no me deja volver atrás tampoco. Ah, ¿y ahora cómo hago para salir de acá, gente? Ah, ahí está, tuki, tuki. Bueno, entonces les decía, fíjense dónde está la X en una función logarítmica, en el lugar del argumento. Dijimos que el argumento nunca puede ser negativo, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de una función logarítmica, ¿cuál va a ser? Todos los reales positivos. El conjunto de los reales positivos. ¿Ven que ahí hay un más al lado de la R? ¿Ven el más? Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, quiere decir que el dominio van a ser únicamente el conjunto de reales que sean positivos. Acuérdense que el 0 es el entero neutro. Por lo tanto, al 0 no lo incluye. O sea, ¿y este cuadrado dónde salió? Por lo tanto, el argumento tampoco va a poder ser 0 nunca, ¿sí? Cuando yo digo los reales positivos es porque estoy arrancando desde el 1 en adelante, ¿sí? 1 hacia infinito positivo. También lo puedo escribir de esta manera, como intervalo. Entonces voy a decir que el dominio de una función logarítmica va a ser el intervalo que va desde 0 sin incluirlo hasta el infinito positivo, ¿sí? ¿Se entendió por qué? ¡Ay, Dios! ¿Se entendió por qué? Sí. Sí, señor. El resto, aparte de Lola, ¿entendieron por qué? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces, resumiendo hasta acá, vimos función polinómica, el dominio eran todos los reales. La X puede tomar cualquier valor del conjunto de los reales y siempre voy a tener el valor de Y. Funciones exponenciales, el dominio es el exponente de la función. La X va a estar en el lugar del exponente. También puede tomar cualquier valor dentro del conjunto de los reales. O sea, el dominio van a ser todos los reales o desde menos infinito a más infinito. Funciones logarítmicas. Como el logaritmo no puede tener un argumento negativo, tampoco el argumento puede ser 0, y como en una función logarítmica la variable independiente, o sea, la X, está en el lugar que ocupa el argumento del logaritmo, el dominio van a ser o todos los reales positivos o el intervalo de la recta numérica que va desde 0 a más infinito, pero que no incluye el 0, por eso está con paréntesis, ¿sí?
Hasta acá, fácil, tranquilo. Ahora, vamos a ver qué sucede con algunas funciones a las que hay que prestarle una atención un poquito más especial, y que son las funciones racionales, las funciones con las que nosotros vamos a trabajar solo por el hecho de que presentan todos los elementos que se pueden analizar de una función y que se trabajan en análisis matemático, ¿sí? Yo sé que es mucho más fácil trabajar una función lineal, que es re simple, con la x elevada a la primera potencia y listo, pero bueno, nos toca funciones racionales que tienen todos los elementos. Por ejemplo, tenemos esta primera función racional. Una función racional, ¿qué es? Es una división, ¿sí? Una fracción. Eso es un número racional. Si es una ecuación, quiere decir que en algún lado voy a tener una variable que tendré que averiguar su valor después, no importa. En este caso, la variable es el dominio de la función. Bueno, estas funciones, como son divisiones, hay que prestarles atención. ¿Por qué? Porque si es una división, no puedo dividir por 0. Ya lo hemos hablado esto en otras clases, que si uno, ¿dónde tengo el lápiz? Acá. Que no existe la división por 0 en el conjunto de los reales, ¿sí? 3 dividido 0 no existe, decíamos. Más que no existir, vamos a decir que es una indeterminación. ¿Qué quiere decir que dividir por 0 sea una indeterminación? Quiere decir que no voy a obtener un resultado determinado. Yo no puedo decir que 3 dividido 0 sea 0. ¿Sí? Por eso decimos que es una indeterminación dividir por 0. Ahora, ¿qué pasa? Si estamos hablando de funciones y tengo que averiguar cuál es el dominio de esa función, y justo la x me aparece, como se dice en el barrio, la x me aparece abajo, en realidad, si hablamos con corrección, tendríamos que decir la x aparece en el divisor o en el denominador. Cuando la x aparece acá, tengo que analizar cuidadosamente qué valores puede tomar esa x. O sea, el dominio. Acuérdense que estamos analizando el dominio de una función. Cuando digo dominio, estamos analizando los valores que puede tomar x. Si acá estamos diciendo que esto no puede ser igual a 0, porque 7 dividido 0 no tiene solución, ¿qué valor no podría tomar esta x? -1. -1. 1, exacto. Miren, no solo que lo ven fácil, porque lo ven acá y dicen, bueno, -1 más 1 es igual a 0, así que la x no puede tomar el valor -1. Si no fuera tan fácil como esta cuentita, supónganse que fuera 28, no sé, igual es fácil, pero bueno. ¿Hay que factorizar si no es tan evidente? Si no es tan evidente, hay que factorizar. Ahí va. Acá es súper evidente, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir x más, supónganse que la función racional fuera esta, 7 sobre x más 28. Nosotros sabemos que x más 28 tiene que ser diferente a 0, no puede dar 0. Entonces, ¿qué hacemos? Al 28 lo paso restando, ¿sí? Y digo que x nunca va a poder valer menos 28, ¿sí? En realidad estoy despejando, estoy resolviendo una ecuación. En este caso, si esto fuera la función, ¿cómo tendría que decir el dominio? Que el dominio solo, fíjense, el único valor que no puede tomar en esta función racional, el único valor que x no puede tomar es menos 28. Es el único valor, porque después puede tomar todo el resto de los valores de los reales. Solamente no puede tomar menos 28, ¿por qué? Porque menos 28 más 28 da 0. Me quedaría 7 dividido 0, no tendría función ahí porque no tengo resultado. ¿Cómo expreso eso acá? ¿Cómo digo entonces? Y son todos los reales menos el menos 28. Exacto. El dominio para esa función racional que escribí ahí arriba
7 sobre x más 28 van a ser todos los reales menos el 28. Entonces, como el menos 28, perdón. ¿Cómo lo voy a escribir? Todos los reales menos, y entre llaves, el elemento menos 28. Menos 28 es un elemento de todo el conjunto de los reales. Por eso lo escribo entre llaves. ¿Sí? Bueno, arrancamos con una racional sencillita, ¿eh? Esta es una función racional muy sencillita, pero bien, como dijo Silvia anteriormente, ¿qué pasa? Ven, acá tienen el ejemplo de 7, esta función racional, x más 1. ¿Qué hago? Despejo x más 1 tiene que ser diferente a 0. Al 1 lo paso al otro miembro con la operación opuesta, ¿y qué me queda? Que x tiene que ser diferente a menos 1. ¿Cómo escribo eso? Y eso lo voy a escribir diciendo que el dominio tiene que ser todos los reales menos el menos 1, y también lo puedo escribir como intervalos. Fíjense, si yo tengo la recta 1, tengo que cambiar